Capítulo 9. Niñez, abuso y escape de la religión. En cada aldea existe una antorcha, el maestro. Y un extintor, el sacerdote. De Víctor Hugo. Comienzo con una anécdota del siglo XIX en Italia. No estoy implicando que algo parecido a esta historia pueda ocurrir hoy. Pero las actitudes mentales que esta traiciona son lamentablemente actuales. A pesar que los detalles prácticos no lo son. Esta tragedia humana del siglo XIX arroja una lastimosa luz sobre las actitudes religiosas de hoy hacia los niños. En 1858, Edgardo Mortara, un niño de 6 años de edad, de padres judíos que vivía en Bolonia, fue legalmente apresado por la policía del Papa actuando por órdenes de la Inquisición. Edgardo fue arrebatado a la fuerza a su llorosa madre y a su atribulado padre y entregado a los catecúmenos, casa para la conversión de judíos y musulmanes, en Roma. Y de allí en adelante, criado como un católico romano. Aparte de breves visitas ocasionales bajo estricta supervisión sacerdotal, sus padres nunca más lo vieron. La historia es relatada por David I. Kertzer, en su excelente libro, El secuestro de Edgardo Mortara. La historia de Edgardo no era inusual en ninguna forma en la Italia de la época. Y la razón para estos raptos sacerdotales siempre fue la misma. En cada caso, usualmente hechos por una niñera católica, y la Inquisición después llegaba a saber sobre el bautizo. Era una parte central del sistema de creencias católicas que, una vez que un niño había sido bautizado, sin importar si se hizo informalmente y clandestinamente, ese niño era irrevocablemente transformado en un cristiano. En su mundo mental, permitir a un niño cristiano permanecer con sus padres judíos no era una opción. Y ellos mantuvieron esta bizarra y cruel posición, firmemente, con la mayor sinceridad, en la cara del resentimiento y la rabia de todo el mundo. Esta extendida rabia, de paso, fue descartada por el periódico católico Civiltà Cattolica italiano. Civilidad católica como debida al poder internacional de los judíos ricos, suena familiar. No es así. Aparte de la publicidad que generó, la historia de Edgardo Mortara era totalmente típica de muchas otras. Él había sido cuidado alguna vez por Anna Morisi, una niña analfabeta católica de 14 años de edad. Él se enfermó y ella entró en pánico al creer que moriría. Criada en la creencia de que un niño que moría sin ser bautizado sufriría por siempre en el infierno, ella le pidió consejos a un vecino católico quien le dijo a ella cómo llevar a cabo el bautismo. Ella regresó a la casa, echó un poco de agua de un balde en la cabeza del pequeño Edgardo y dijo: "Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Y eso fue todo. A partir de ese momento, Edgardo era legalmente un cristiano. Cuando los sacerdotes de la Inquisición se enteraron del incidente, años después, actuaron pronta y decididamente, sin siquiera pensar en las lastimosas consecuencias de su acción. David I. Kertzer y la portada de su libro, 1998, El secuestro de Edgardo Mortara asombrosamente para un ritual que podría tener tan monumental significado para toda una familia extendida. La Iglesia Católica permitía, y todavía lo permite, que cualquiera bautizara a cualquier otro. El bautizador no tiene que ser un sacerdote. Ni el niño. Ni los padres. Ni nadie más tiene que consentir el bautizo. No se necesita firmar nada. Nada necesita ser oficialmente testificado. Todo lo que se necesita es salpicar con agua, unas pocas palabras, un niño indefenso, y una niñera supersticiosa con el cerebro lavado catequísticamente. Realmente, lo único que se necesita es lo último de esa lista. Porque, asumiendo que el niño es demasiado joven para ser testigo, ¿quién podría saber lo que ocurrió? Una colega estadounidense que fue criada como católica me escribió lo siguiente. Nosotras acostumbrábamos a bautizar a nuestras muñecas. Yo no recuerdo a ninguno de nosotros bautizando a nuestros pequeños amigos protestantes, pero sin duda eso ha ocurrido y ocurre hoy. Nosotros convertimos en pequeñas católicas a nuestras muñecas, llevándolas a la iglesia, dándoles la Sagrada Comunión, etc. A nosotras se nos lavó el cerebro para que fuésemos buenas madres católicas desde muy temprano. Si las niñas del siglo XIX eran en alguna forma parecidas a mi moderna corresponsal, es sorprendente que los casos como el de Edgardo Mortara no fuesen más comunes de lo que fueron. ¿Cómo ocurrió? Tales historias fueron inquietantemente frecuentes en la Italia del siglo XIX. Lo que lo deja a uno haciendo la obvia pregunta. ¿Por qué los judíos de los estados papales empleaban a sirvientes católicos? Dado el desmoralizante riesgo que podía surgir por hacerlo, ¿porque ellos no se cuidaron muy bien de emplear solo a sirvientes judíos? La respuesta, de nuevo, no tiene nada que ver con la razón ni todo tiene que ver con la religión.
Los judíos necesitaban sirvientes cuya religión no les prohibiese trabajar durante el Sabbat. De hecho, se podía confiar en que una criada judía no bautizaría a un niño para llevarlo a una orfandad espiritual. Pero ella no podía encender el fuego, o limpiar la casa en los días sábado. Eso era el por qué las familias judías en la Bolonia de la época que podían costearse a un sirviente, en su mayoría contrataban a católicos. En este libro, me he refrenado deliberadamente de detallar los horrores de las cruzadas, de los conquistadores, o de la Inquisición española. Personas crueles y malvadas pueden ser halladas en cada siglo y en cada religión. Pero esta historia de la Inquisición italiana y su actitud hacia los niños, es particularmente reveladora de la mente religiosa, y de las maldades que surgen específicamente porque son religiosas. Primero, está la asombrosa percepción de la mente religiosa de que salpicar un poco de agua junto con un breve encantamiento verbal, puede cambiar totalmente la vida de un niño. Por encima de la autorización de sus padres. Del propio consentimiento del niño. Y por encima de la felicidad y el bienestar del propio niño, por encima de todo lo que el ordinario sentido común y los sentimientos humanos verían como importante. El cardenal Antonelli lo deletreó en la época en una carta a Lionel Rothschild, el primer miembro judío del Parlamento británico, quien había escrito para protestar el secuestro de Edgardo. El cardenal replicó que él no tenía poder para intervenir. Y añadió: aquí es oportuno observar que, si la voz de la naturaleza es poderosa, aún más poderosas son las sagradas tareas de la religión. Sí. Bien, eso específicamente lo dice todo, ¿no es así? Segundo. Es el extraordinario hecho de que los sacerdotes, cardenales, y el Papa, parecen genuinamente no haber entendido la cosa tan terrible que ellos le estaban haciendo a Edgardo Mortara. Está más allá de cualquier sensible entendimiento. Pero ellos, sinceramente creyeron que le estaban haciendo a él un bien al apartarlo de sus padres y entregarlo a una crianza cristiana. Ellos sintieron la obligación de protegerlo. Un periódico católico en los Estados Unidos de América, defendió la posición del Papa en el caso Mortara, argumentando que era inconcebible que un gobierno cristiano pudiese dejar que un niño cristiano fuese criado por un judío e invocando el principio de la libertad religiosa. La libertad de un niño de ser un cristiano y de no ser forzado compulsivamente a ser judío, la protección de un niño por el Padre Sagrado. Frente a todo el feroz fanatismo de infidelidad e intolerancia, es el espectáculo moral más grandioso que el mundo ha visto en épocas. ¿Ha existido alguna vez una más flagrante falsificación de palabras como forzado, compulsivamente, feroz e intolerancia? Aún así, todo indica que los apologistas católicos, del Papa hacia abajo, creyeron sinceramente que lo que estaban haciendo era absolutamente moralmente correcto. Y correcto para el bienestar del niño. Tal es el poder de la religión, moderada, aceptada por la mayoría, para distorsionar y pervertir la decencia humana común. El periódico Il Católico estaba francamente perplejo ante el extendido fracaso para ver cuán magnánimo favor le había hecho la Iglesia a Edgardo Mortara cuando lo rescató de su familia judía. Cualquiera que entre nosotros le dé un poquito de serio pensamiento al asunto. Que compare las condiciones de un judío, sin una verdadera iglesia. Sin un rey. Y sin un país, dispersado y siempre extranjero donde quiera que él viva en la faz de la tierra, y además, infame por la fea mancha con la que los asesinos de Cristo están marcados, inmediatamente entendería cuán grande es esta ventaja temporal que el Papa está obteniendo a favor del muchacho Mortara. Tercero. Es la arrogancia según la cual las personas religiosas saben, sin evidencias, que la fe de su nacimiento es la única fe verdadera, siendo todas las otras, aberraciones o tajantemente falsas. Las citas de arriba nos proporcionan vividos ejemplos de esta actitud del lado cristiano. Sería groseramente injusto igualar a los dos lados en este caso. Pero es un lugar, tan bueno como cualquier otro, para notar que los Mortara pudieron de un golpe haber tenido a Edgardo de regreso. Si ellos solamente hubiesen aceptado las peticiones de los sacerdotes y hubiesen consentido en ser bautizados ellos mismos. Edgardo había sido robado en primer lugar, debido a que fue salpicado con agua y a una docena de palabras sin sentido. Tan fatua es la mente religiosamente adoctrinada. Otro par de salpicones de agua es todo lo que se requería para lograr que el proceso fuese revertido. Para algunos de nosotros, el rechazo de los padres indica una injustificada terquedad. Para otros, su postura principista lo eleva a ellos a la larga lista de mártires de todas las religiones a través de los siglos. Siéntase cómodo, Mr. Ridley, y represente al hombre. Nosotros en este día, por la gracia de Dios, encenderemos tal luz en Inglaterra, que confío en que nunca será apagada.
Sin duda que existen causas por las cuales morir es noble. Pero como pudieron los mártires Ridley, Latimer y Cranmer dejar que los quemasen en vez de renunciar a su pequeña finalidad protestante a favor de la gran finalidad católica? ¿Realmente importa tanto por cuál final abre uno un nuevo sancochado? Tal es la terca, admirable. Si ese es vuestro punto de vista, convicción de la mente religiosa. Que los Mortara no pudieron atreverse a aprovechar la oportunidad ofrecida por el insignificante rito del bautismo. No pudieron ellos cruzar sus dedos. O susurrar no, mientras retenían el aliento mientras eran bautizados. No. Ellos no podían. Porque habían sido criados bajo una religión moderada, y en consecuencia, tomaron a toda esa ridícula charada seriamente. En cuanto a mí, yo pienso solamente en el pobre pequeño Edgardo, nacido involuntariamente en un mundo dominado por la mente religiosa. Desafortunado en el fuego cruzado. Convertido en huérfano en un acto bien intencionado pero, para un joven niño, de destructiva crueldad. Cuarto. Para seguir con el mismo tema, la asunción de que puede decirse con propiedad, que un niño de 6 años de edad, posee alguna religión, ya sea judía, cristiana o cualquier otra. Para ponerlo de otra manera, la idea de que bautizar a un niño, que no se da cuenta, que no comprende, puede cambiarlo a él de una religión a otra de un golpe, parece absurda. Pero con toda seguridad. No es más absurda que etiquetar a un pequeño niño como perteneciente a alguna religión en particular. Lo que le importaba a Edgardo no era su religión, él era demasiado joven para poseer una religión por propia convicción, sino el amor y cuidado de sus padres y de su familia. Y a él les fueron arrebatadas por sacerdotes célibes cuya grotesca crueldad era mitigada solamente por su crasa insensibilidad hacia los sentimientos humanos normales, una insensibilidad que llega muy fácilmente a una mente secuestrada por la fe religiosa. Aún sin la abducción física, no es siempre una forma de abuso infantil etiquetar a los niños como poseedores de creencias sobre las cuales ellos son demasiado jóvenes para haber pensado. Aún así, la práctica persiste hasta hoy, casi completamente incuestionada. Cuestionarla es mi principal propósito en este capítulo. 1. Subtítulo: Abuso mental y físico. El abuso sacerdotal de niños significa hoy en día abuso sexual. Por lo que me siento obligado, de entrada, a colocar a todo el asunto del abuso sexual en proporción y fuera del camino. Otros han notado que nosotros vivimos en un tiempo de histeria y pedofilia, una psicología de masas que nos recuerda a las cacerías de brujas de Salem en 1692. En julio de 2000, el News of the World, Noticias del Mundo, fue ampliamente aclamado frente a la dura competencia como el periódico más desagradable de toda Gran Bretaña. Organizó una campaña de nombre y avergüence, escasamente deteniéndose de incitar a vigilantes a asumir directamente acciones violentas contra los pedófilos. La casa de un pediatra de un hospital fue atacada por extremistas religiosos no familiarizados con la diferencia entre un pediatra y un pedófilo. La histeria masiva contra los pedófilos ha alcanzado proporciones epidémicas y conducido al pánico a los padres. Los Just Williams, Huckleberry Finn y su Ocean Amazons de hoy en día, han perdido la libertad de andar libremente por ahí, que fue una de las delicias de la niñez en tiempos pasados, cuando el riesgo real, en oposición al percibido, de abuso infantil, no era probablemente menor. Siendo justos con News of the World, en el momento. Las pasiones de su campana habían sido incitadas por un horrible homicidio verdadero sexualmente motivado. De una niña de 8 años de edad secuestrada en su sex. Sin importar eso, es claramente injusto incitar en contra de todos los pedófilos una venganza más apropiada para la minúscula minoría que también son asesinos. Todas las 3 escuelas internados a las cuales yo asistí empleaban a maestros cuyo afecto hacia los niños pequeños iba más allá de los límites de lo apropiado. Eso era, de hecho, condenable. De todas formas, sí, 50 años después, ellos han sido tenazmente perseguidos por vigilantes y abogados, como no mejores que asesinos de niños, me hubiese sentido obligado a salir en su defensa. Aun como víctima de uno de ellos, una experiencia vergonzosa pero inofensiva en todo otro sentido. La Iglesia Católica Romana ha soportado una pesada parte de tal oprobio retrospectivo. Por todo tipo de razones a mí no me gusta la Iglesia Católica Romana. Pero a mí me disgusta más la injusticia. Y no puedo evitar preguntarme si esta institución ha sido injustamente demonizada sobre este asunto. Especialmente en Irlanda y en los Estados Unidos de América. Supongo que un resentimiento público adicional, fluye de la hipocresía de los sacerdotes cuya vida profesional está largamente dedicada a hacer sentir culpa por el pecado.
Y está el abuso de la confianza de parte de una figura de autoridad, a quien el niño ha sido entrenado desde la cuna a reverenciar. Tales resentimientos adicionales nos hacen a nosotros ser más cuidadosos para no precipitarnos en nuestros juicios. Deberíamos tener presente el asombroso poder de la mente para cocinar falsos recuerdos, especialmente cuando son estimulados por falsos terapistas y abogados mercenarios. La psicóloga Elizabeth Loftus ha demostrado gran coraje frente a maliciosos intereses encubiertos, para demostrar cuán fácil es para las personas cocinar recuerdos que son totalmente falsos, pero que parecen, a la víctima, tan reales como sus recuerdos verdaderos. Esto es tan contraintuitivo que los jurados son fácilmente llevados a creer testimonios sinceros pero falsos proporcionados por testigos. En el caso particular de Irlanda, aún sin el abuso sexual, la brutalidad de los Christian Brothers, hermanos cristianos, responsables de la educación de una significativa proporción de la población masculina del país, es legendaria. Y lo mismo podría ser dicho de las a menudo sádicamente crueles monjas que dirigen las escuelas de niñas de Irlanda. Los infames asilos Magdalena, que fueron el objeto de la película de Peter Mullan Las Hermanas Magdalenas, continuaron existiendo hasta tan tarde como Sick, 1996. 40 años después es más difícil corregir las consecuencias de los azotes que las de los manoseos sexuales. Y no hay escasez de abogados solicitando activamente la custodia de víctimas que de otra manera no hubiesen podido sacar a la luz el distante pasado. Existe oro en esos idos tanteos en la sacristía, algunos de ellos. De hecho, tan idos que el supuesto atacante es probable que esté muerto e incapaz de presentar su lado del relato. La Iglesia Católica a nivel mundial ha pagado más de $1.000 millones en compensación. Uno hasta podría sentir lástima por ella, hasta que recuerda de dónde vino el dinero en primer lugar. Una vez, durante el período de preguntas en una conferencia en Dublín, me preguntaron qué pensaba yo sobre los ampliamente publicitados casos de abuso sexual por sacerdotes católicos en Irlanda. Respondí que, a pesar de lo horrible que sin duda era el abuso sexual, el daño era argumentablemente menor que el daño psicológico a largo plazo, infligido al criar un niño como católico en primer lugar. Fue un comentario sacado de la manga hecho en el calor del momento, y fui sorprendido de que recibiera una ronda de entusiastas aplausos de una audiencia irlandesa, compuesta, admitidamente, de intelectuales de Dublín, y presumiblemente no representativos del país en general. Pero me recordó un incidente posterior cuando recibí una carta de una mujer estadounidense en sus 40 años, que había sido criada como católica romana. A la edad de 7. Me contó ella, le habían ocurrido dos cosas desagradables. Ella fue abusada sexualmente por el sacerdote de su parroquia en su carro. Y, cerca de la misma época, una pequeña compañera de clases de ella, que había muerto trágicamente, fue al infierno porque era protestante. O así había sido conducida mi corresponsal a creer por la entonces doctrina oficial de la iglesia de sus padres. Su punto de vista como un adulto maduro era que, de estos dos ejemplos de abuso infantil por parte de la Iglesia Católica Romana, uno físico y el otro mental, el segundo era por mucho el peor. Ella escribió: haber sido manoseada sexualmente por un sacerdote simplemente dejó la impresión, en la mente de una niña de 7 años, de asco, mientras que el recuerdo de mi amiga yendo al infierno fue de un frío e inmedible miedo. Yo nunca perdí el sueño por lo del sacerdote, pero pasé muchas noches aterrorizada porque las personas que yo amaba irían al infierno. Me provocaba pesadillas. Admitidamente, el manoseo sexual que ella sufrió en el carro del sacerdote fue relativamente menor comparado con, digamos, el dolor y el disgusto de un monaguillo sodomizado. Y hoy en día, se dice que la Iglesia Católica no le da tanta importancia al infierno como una vez lo hizo. Pero el ejemplo demuestra que por lo menos es posible que el abuso psicológico de niños supere al físico. Se dice que Alfred Hitchcock, el gran especialista cinemático en asustar a la gente, estaba una vez manejando por Suiza, cuando repentinamente señaló hacia afuera por la ventana y dijo: esa es la más aterrorizante visión que yo haya visto jamás. Era un sacerdote conversando con un muchacho pequeño, con su mano puesta en el hombro del muchacho. Hitchcock se inclinó fuera de la ventana y gritó: corre muchacho, corre por tu vida. Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca pueden herirme. El adagio es cierto, mientras uno realmente no crea en las palabras. Pero si toda su crianza, y todo lo que le hayan dicho sus padres, maestros y sacerdotes, lo ha conducido a creer, a realmente creer, profunda y completamente, que los pecadores se queman en el infierno, u otro objetable artículo de la doctrina.
Como el que la mujer es propiedad de su esposo, es enteramente plausible que las palabras pudiesen tener un efecto dañino más duradero a largo plazo, que los hechos. Yo estoy persuadido que la frase abuso infantil no es una exageración cuando es usada para describir lo que los maestros y sacerdotes le están haciendo a los niños a quienes ellos exhortan a creer algo como el castigo de los pecados mortales no absueltos con un infierno eterno. En el documental para televisión, Raíces de toda maldad, al cual ya me he referido, entrevisté a una cantidad de líderes religiosos y fui criticado por escoger a extremistas estadounidenses en vez de a respetados líderes de las corrientes mayormente aceptadas por la población, como los arzobispos. Suena como una crítica justa, excepto porque, a comienzos del siglo XXI en los Estados Unidos de América, lo que parece extremo para el mundo exterior, es realmente la corriente aceptada por la mayoría. Uno de mis entrevistados que más espantó a la audiencia televisiva británica, fue el pastor Ted Haggard, de Colorado Springs. Pero, lejos de ser extremista en los Estados Unidos de América de Bush, el pastor Ted es presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos que cuenta con 30 millones de miembros, y él afirma que es favorecido con una consulta telefónica con el presidente Bush, cada lunes. Si yo hubiese querido entrevistar a extremistas reales conforme a los modernos estándares estadounidenses, hubiera acudido a los reconstruccionistas cuya teología del dominio defiende abiertamente una teocracia cristiana en los Estados Unidos de América. Como me escribe un preocupado colega estadounidense. Los europeos necesitan saber que existe un show anormal itinerante que realmente defiende el restablecimiento de la ley del Viejo Testamento, matar a homosexuales, etc. y el derecho a ser electo, o hasta siquiera votar, solo para cristianos. Las masas de clase media se alegran ante esta retórica. Si los secularistas no están vigilantes, los dominionistas y reconstruccionistas pronto serán la mayoría en una verdadera teocracia estadounidense. Otro de mis entrevistados televisivos fue el pastor Keenan Roberts, del mismo estado de Colorado que el pastor Ted. La marca particular de locura del pastor Roberts asume la forma de lo que él llama casas infernales. Una casa infernal es un lugar donde los niños son llevados por sus padres o sus escuelas cristianas, para ser asustados en contra de su voluntad, sobre lo que le podría ocurrir a ellos después que mueran. Actores representan vivida y atemorizantemente, pecados particulares como el aborto y la homosexualidad, con un demonio de color escarlata observando complacido. Esas son un preludio de la pieza de Resistance, francés. Pieza de resistencia al mismísimo infierno, completo con un realista olor a azufre quemado y los agonizantes gritos de los condenados por siempre. Después de observar un ensayo, en el cual el diablo era debidamente diabólico en el sobreactuado estilo de un villano de un melodrama victoriano, entrevisté al pastor Roberts en presencia de su elenco. Él me dijo que la edad óptima para que un niño visite la casa infernal es 12. Esto me espantó de algún modo. Por lo que le pregunté si le preocuparía a él si un niño de 12 años de edad tuviese pesadillas después de una de sus actuaciones. Él respondió. Presumiblemente en forma honesta. Yo preferiría que ellos entendiesen que el infierno es un lugar al que no quieren ir en lo absoluto. Preferiría transmitirles este mensaje a la edad de 12 años que no transmitirles ese mensaje y que ellos lleven una vida de pecado y nunca encuentren al Señor Jesús Cristo. Y si ellos terminan teniendo pesadillas, como resultado de experimentar esto, pienso que existe un bien mayor que será ultimadamente logrado y llevado a cabo en sus vidas en vez de simplemente tener pesadillas. Supongo que, si uno realmente y sinceramente creyese lo que el pastor Roberts dice que él cree, uno percibiría como correcto también, intimidar a los niños. Nosotros no podemos descartar al pastor Roberts como un loco extremista. Al igual que Ted Haggard, él es aceptado por la mayoría de los estadounidenses hoy en día. Me sorprendería si hasta ellos aceptarían la creencia de algunos de sus correligionarios de que uno puede escuchar los alaridos de los condenados si escucha a los volcanes, y que los gusanos tubulares gigantes hallados en ventiladeros en el océano profundo son la materialización de Marcos 9, 43, 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Cualquier cosa que ellos crean a lo que se parece el infierno, todos estos entusiastas del fuego del infierno parecen compartir el ansia por el Schadenfreude alemán. Alegría ante el mal ajeno y la complacencia de aquellos que saben que están entre los salvados. Bien transmitido por ese más adelantado entre los teólogos, Santo Tomás Aquino, en su Suma Teológica.
Que los santos puedan disfrutar su beatitud y la gracia de Dios más abundantemente se les permite a ellos ver el castigo de los condenados al infierno. Simpático hombre. El miedo al fuego del infierno puede ser muy real, aún entre las personas que de otra forma son racionales. Después de mi documental para televisión sobre religión, entre las muchas cartas que recibí, estaba esta, de una obviamente brillante y honesta mujer. Yo asistí a una escuela católica desde la edad de 5 años, y fui adoctrinada por monjas que portaban correas, palos y bastones. Durante mi adolescencia leí a Darwin, y lo que él dijo sobre la evolución tuvo mucho sentido para la parte lógica de mi mente. Sin embargo, he ido por la vida sufriendo de mucho conflicto y profundo miedo por el fuego del infierno que se dispara muy frecuentemente. He tenido alguna psicoterapia que me ha capacitado para manejar algunos de mis más antiguos problemas, pero no parezco capaz de sobreponerme a este profundo miedo. Así que la razón por la que le estoy escribiendo es para que por favor me envíe el nombre y la dirección de la terapista que usted entrevistó en el programa de esta semana que trata sobre este miedo en particular. Fui conmovido por esta carta, y, suprimiendo una momentánea e innoble lástima de que no exista un infierno para que vayan esas monjas, le respondí que ella debía confiar en su razonamiento como un gran don que ella, a diferencia de personas menos afortunadas, obviamente poseía. Le sugerí que los horribles extremos del infierno, como son presentados por sacerdotes y monjas, son exagerados para compensar por su imposibilidad de existencia. Si el infierno fuese posible, solo tendría que ser moderadamente desagradable para poder prevenir. Dado que es tan improbable de ser cierto, tiene que ser propagandeado como muy atemorizante, para balancear su imposibilidad de existir y mantener algún valor preventivo. También la puse en contacto con la terapista que ella mencionó. Jill Mitton, una mujer encantadora y profundamente sincera que entrevisté en cámara. Jill había sido criada ella misma en una secta más odiosa que lo usual llamada Exclusive Brethren, hermanos exclusivos. Tan desagradable que hasta existe una página web, www.pets.net, totalmente dedicada a cuidar a aquellos que han escapado de ella. Jill Mitton había sido criada para estar aterrorizada del infierno. Había escapado del cristianismo siendo adulta, y ahora asesora y ayuda a otros traumatizados en forma similar durante su infancia. Si yo pienso en mi pasada infancia, es una dominada por el miedo. Y era el miedo a la desaprobación, pero también a la condenación eterna. Y para un niño, las imágenes del fuego del infierno y de dientes mordiendo son muy reales. No son metaforices en lo absoluto. Yo le pedí a ella que dijera específicamente qué le habían dicho sobre el infierno cuando niña, y su eventual respuesta fue un rostro conmovedor y expresivo durante la larga indecisión antes de responder. Es extraño, ¿no es así? Después de todo este tiempo, todavía tiene el poder de afectarme, cuando usted me hizo la pregunta. El infierno es un lugar atemorizante. Es el completo rechazo de Dios. Es el juicio final. Hay fuego real, existe un tormento real, tortura real, y continúa por siempre por lo que no hay un respiro en él. Ella continuó para decirme sobre el grupo de apoyo que ella dirige para los que han escapado de infancias similares a la suya, y abundó sobre cuán difícil es para muchos salirse. El proceso de salir es extraordinariamente difícil. Ah. Tú estás dejando atrás toda una red social. Todo un sistema en el cual has sido prácticamente criado. Estás dejando atrás un sistema de creencias que has mantenido durante años. Muy a menudo dejas a tu familia y a tus amigos, tú realmente ya no existes para ellos. Yo fui capaz de tener mi propia experiencia de cartas escritas por personas de los Estados Unidos de América diciendo que ellas habían leído mis libros y renunciado a su religión como consecuencia. Desconcertantemente, muchos añaden que no se atreven a decírselo a sus familias. O que ellas se lo han dicho a sus familias con terribles resultados. La siguiente es típica. El autor es un joven estadounidense estudiante de medicina. Yo sentía la urgencia de escribirle a usted un correo electrónico porque comparto sus puntos de vista sobre la religión. Un punto de vista que es, estoy seguro de que usted lo sabe, aislacionista en los Estados Unidos de América. Yo crecí en una familia cristiana y a pesar de que la idea de la religión nunca se asentó bien en mí, solo recientemente tuve el coraje de decírselo a alguien. Ese alguien era mi novia, quien se horrorizó. Me di cuenta que una declaración de ateísmo podría ser impactante. Pero ahora ella me ve a mí como a una persona completamente diferente. Ella no puede confiar en mí. Dice ella, porque mi moralidad no proviene de Dios.
Yo no sé si llegaremos a superar esto, y en particular no deseo compartir mis creencias con otras personas que son cercanas a mí por miedo a la misma reacción de disgusto. No espero una respuesta. Solo le escribo porque pienso que usted entenderá y compartirá mi frustración. Imagínese perdiendo a alguien que usted amaba, y que lo amaba a usted, en base a la religión. Aparte de su punto de vista de que yo soy ahora un hereje sin Dios, nosotros éramos perfectos el uno para el otro. Me recuerda su observación de que las personas hacen cosas locas en nombre de su fe. Gracias por escucharme. Yo le respondí a este desafortunado joven, señalándole que, mientras que su novia había descubierto algo sobre él, él también había descubierto algo sobre ella. ¿Era ella realmente lo suficiente buena para él? Lo dudo. Ya he mencionado a la comediante estadounidense Julia Sweeney y a su tenaz y admirable lucha para hallar algunas características rehabilitadoras de la religión y para rescatar al Dios de su niñez de sus crecientes dudas como adulta. Eventualmente su saga finalizó felizmente. Y ella es ahora un admirable modelo a seguir por los jóvenes ateos de cualquier lugar. El denouement francés. Desenlace es quizás la escena más conmovedora de su show dejando ir a Dios. Ella lo había tratado todo. Y entonces, mientras caminaba desde mi oficina ubicada en mi patio trasero hacia la casa, me di cuenta que existía esta minúscula voz susurrando dentro de mi cabeza, no estoy segura por cuánto tiempo había estado allí. Pero de repente se hizo un decibel más fuerte. Susurro. Dios no existe. Trate de ignorarla. Pero se hizo otro poquito más fuerte. Dios no existe, Dios no existe. Dios mío, Dios no existe. Temblé. Sentí que me escurría fuera de la balsa. Y entonces pensé, pero... no puedo. Yo no sé si yo pueda no creer en Dios. Yo necesito a Dios. Quiero decir, tenemos una historia juntos, pero yo no sé cómo no creer en Dios. Yo no sé cómo se hace. ¿Cómo se mantiene uno a lo largo del día? Me sentí desbalanceada, pensé, ok, cálmate. Probemos por el momento los lentes de yo no creo en Dios. Solo por unos segundos. Simplemente ponte los lentes de no Dios y echa una rápida mirada alrededor, y después inmediatamente quítatelos. Me los puse y miré alrededor. Me da vergüenza reportar que inicialmente me sentí mareada. Realmente pensé bien, ¿cómo se mantiene la Tierra arriba en el cielo? ¿Tú quieres decir que nosotros estamos simplemente volando por el espacio? Eso es tan vulnerable. Quise salir y atrapar a la Tierra mientras caía sobre mis manos desde el espacio. Y entonces recordé. Si es verdad. La gravedad y el momentum angular nos mantendrá a nosotros dando vueltas alrededor del Sol durante probablemente un largo, largo tiempo. Cuando vi dejando ir a Dios, en un teatro de Los Ángeles fui profundamente conmovido por esta escena. Especialmente cuando Julia continuó para contarnos sobre la reacción de sus padres a un reporte de prensa sobre su curación. La primera llamada de mi madre fue más bien un grito. ¿Atea? Atea. Mi papá llamó y dijo. Tú has traicionado a tu familia, a tu escuela, a tu ciudad. Era como si yo le hubiese vendido secretos a los rusos. Ellos ambos dijeron que no me hablarían más. Mi papá dijo. Ni siquiera quiero que asistas a mi funeral. Después que colgué, pensé, simplemente traten de detenerme. Parte del don de Julia Sweeney es hacer que uno llore y ría al mismo tiempo. Yo pienso que mis padres fueron ligeramente desilusionados cuando dije que ya no creía más en Dios. Pero ser una atea fue una cosa totalmente diferente. El libro de Dan Barker, Perdiendo la fe en la fe, de predicador a ateo, es el relato de su gradual conversión desde un devoto sacerdote fundamentalista y fanático predicador viajero, hasta el fuerte y convencido ateo que es hoy. Significativamente, Barker continuó transitando los movimientos de predicar el cristianismo por un tiempo después que él ya se había convertido en ateo. Porque era la única carrera que él conocía y porque se sintió encerrado en una telaraña de obligaciones sociales. Él ahora conoce a muchos otros clérigos estadounidenses que están en la misma posición que él estuvo. Pero que se lo han confiado solo a él, después de leer su libro. Ellos no se atreven a admitir su ateísmo, ni siquiera a sus propias familias. Por la tan terrible reacción que anticipan. La propia historia de Barker tuvo una conclusión más feliz. Para comenzar, sus padres fueron profunda y agonizantemente afectados. Pero ellos escucharon su tranquilo razonamiento, y eventualmente también se convirtieron en ateos. 2 profesores de una universidad estadounidense me escribieron independientemente sobre sus padres. Uno dijo que su madre sufre al estar permanentemente afligida porque teme por su alma inmortal. El otro dijo que su padre desearía que él nunca hubiese nacido.
por estar convencido de que su hijo va a pasar una eternidad en el infierno. Estos son profesores universitarios altamente educados, seguros de sus conocimientos y de su madurez, quienes presumiblemente han dejado atrás a sus padres en todo asunto relacionado con el intelecto. No solo sobre la religión. Simplemente piense en cómo debe ser de duro para personas menos robustas intelectualmente, menos equipadas por la educación y las habilidades retóricas, que esos profesores, o de lo que es Julia Sweeney para argumentar su esquina frente a los inconmovibles miembros de su familia. Como lo fue quizás para muchos de los pacientes de Gil Mitton. Antes de eso, en nuestra conversación televisada, Gil había descrito a este tipo de crianza religiosa como una forma de abuso mental. Y yo regresé al punto de la manera siguiente. Tú usas las palabras abuso religioso. Si tuvieses que comparar el abuso de criar a un niño para que crea en el infierno, ¿cómo piensas tú que eso se compararía a nivel traumático con el abuso sexual? Ella respondió. Esa es una pregunta difícil, pienso que, realmente existen muchas similaridades. Porque se trata de un abuso de la confianza. Es negarle al niño el derecho a sentirse libre y abierto y capaz para relacionarse con el mundo en una forma normal, es una forma de denigrar. Es una forma de negarle su verdadero ser en ambos casos. 2. Subtítulo, en defensa de los niños. Mi colega. El psicólogo Nicholas Umbre usó el proverbio de los palos y las piedras para presentar su conferencia Amnistía en Oxford en 1997. Umbre comenzó su conferencia argumentando que el proverbio no siempre es cierto. Citando el caso de los creyentes en el vudú haitiano, quienes aparentemente mueren debido a algún efecto psicosomático del terror, a los días de haber sido blanco de un conjuro maligno. Él después preguntó si Amnistía Internacional, la beneficiaria de la serie de conferencias a la cual él estaba contribuyendo, debería hacer una campaña en contra de los discursos y publicaciones hirientes o dañinos. Su respuesta fue un resonante no a esa censura en general. La libertad de expresión es una libertad demasiado preciosa para meterse con ella. Pero luego continuó para espantar a su ser liberal defendiendo una excepción importante. Argumentar a favor de la censura para el caso especial de los niños. La educación moral y religiosa. Y especialmente la educación que un niño recibe en el hogar, donde a los padres se les permite, y hasta se espera que ellos, le determinen a sus niños lo que es verdad y lo que es falso. Lo que es correcto e incorrecto. Los niños. Argumentaría yo, tienen el derecho humano a no tener sus mentes incapacitadas debido a que fueron expuestas a las malas ideas de otras personas, sin importar quiénes esas otras personas son. Los padres. Correspondientemente, no tienen una licencia otorgada por Dios, para imponerle a sus hijos una cultura en cualquier forma que ellos escojan. No tienen derecho a limitar los horizontes del conocimiento de sus hijos. Ni de criarlos en una atmósfera de dogmas y supersticiones. Ni para insistir en que ellos sigan las sendas estrechas y derechas de su propia fe. En pocas palabras, los niños tienen derecho a no tener sus mentes confundidas por los sinsentidos. Y nosotros, como sociedad, tenemos la obligación de protegerlos de eso. Así que nosotros no deberíamos permitirle más a los padres enseñarle a sus hijos en qué creer. Por ejemplo, en la verdad literal de la Biblia, o que los planetas gobiernan su vida, en la misma forma en que no le permitimos a los padres sacarle los dientes a sus hijos o encerrarlos en un calabozo. Por supuesto. Una afirmación tan fuerte como esa, necesita, y recibió, mucha calificación. ¿No es un asunto de opinión lo que es un sinsentido? ¿No ha sido el bagaje de la ciencia ortodoxa desbalanceado lo suficiente como para disciplinarnos a nosotros a tener precaución? Los científicos pueden pensar que enseñar astrología y la verdad literal de Biblia son sinsentidos. Pero existen otros que piensan lo opuesto, y no tienen estos últimos el derecho a enseñarle esos sinsentidos a sus hijos. ¿No es tan igualmente arrogante insistir que a los niños debe enseñárseles ciencia? Yo le agradezco a mis padres por asumir el punto de vista de que a los niños debe enseñárseles no tanto qué pensar, sino cómo pensar. Sí. Habiendo sido expuestos justa y apropiadamente a toda la evidencia científica, ellos crecen y deciden que la Biblia es literalmente cierta o que el movimiento de los planetas gobiernan su vida, ese es su privilegio. El punto importante es que es su privilegio decidir lo que ellos deban pensar. Y no es el privilegio de sus padres imponérselo por force majeure. Francés. Fuerza mayor y esto. Por supuesto, es especialmente importante cuando reflexionamos que los niños se convierten en los padres de la próxima generación. En una posición para transmitir cualquier adoctrinamiento que pueda haberlos moldeado a ellos. Unrey sugiere que
Mientras los niños sean jóvenes, vulnerables y estén en necesidad de ser protegidos, la verdadera guardería moral se muestra a sí misma en un honesto intento para suponer que escogerían ellos por sí mismos si fuesen lo suficientemente maduros para hacerlo. Él conmovedoramente cita el ejemplo de una joven niña inca cuyos restos de 500 años de antigüedad fueron encontrados congelados en una montaña de Perú en 1955. El antropólogo que la descubrió, escribió que ella había sido la víctima de un sacrificio ritual. En el relato de un rey. Una película documental sobre esta joven de hielo, transmitido por la televisión estadounidense, los televidentes fueron invitados a y maravillarse ante el compromiso espiritual de los sacerdotes incas y a compartir con la niña en su última jornada, su orgullo y excitación al haber sido escogida para la señal de honor de ser sacrificada. El mensaje del programa de televisión era en efecto que la práctica de los sacrificios humanos, fue en su propia forma, una gloriosa invención cultural, otra joya de la corona del multiculturalismo, si se quiere. Unrey está escandalizado. Al igual que yo. Invitarnos a encontrar un bien para nosotros en contemplar una acción inmoral en contra de alguien más. De nuevo, el lector liberal decente puede sentir un repentino dolor de intranquilidad. Inmoral conforme a nuestros estándares. Ciertamente, y estúpido. Pero, ¿qué hay de los estándares incas? Con toda seguridad, fue para los incas, el sacrificio un acto moral y lejos de ser estúpido, y aprobado por todo lo que ellos consideraban sagrado. La pequeña niña, sin duda, era una creyente leal en la religión en la cual ella fue criada. ¿Quiénes somos nosotros para usar una palabra como asesinato? ¿Juzgando a los sacerdotes incas por nuestros propios estándares en vez de los de ellos? Quizás esta niña estaba espiritualmente feliz con su destino. Quizás ella realmente creía que iba a ir derechito a un eterno paraíso. Cálidamente acompañada por el dios Sol. O quizás, como parece mucho más probable, ella gritaba de terror. El punto de Unrey, y el mío, es que, sin importar si ella fue una víctima voluntaria o no, existe una fuerte razón para suponer que ella no hubiese sido voluntaria si hubiese estado en completa posesión de los hechos. Por ejemplo, suponga que ella hubiese sabido que el Sol es realmente una bola de hidrógeno más caliente que 1.000.000 de grados Kelvin, convirtiéndose a sí mismo en helio mediante la fusión nuclear. Y que originalmente se formó a partir de un disco gaseoso del cual el resto del sistema solar, incluyendo a la Tierra, también se condensó, presumiblemente, entonces, ella no lo hubiese adorado como a un dios, y esto hubiese alterado su perspectiva sobre ser sacrificada para hacer al Sol propicio a los intereses incas. Los sacerdotes incas no pueden ser culpados por su ignorancia. Y quizás podría pensarse que es muy duro decir que eran estúpidos y engreídos. Pero ellos pueden ser culpados por imponer sus propias creencias a una niña demasiado joven para decidir adorar al Sol o no. El punto adicional de Unrey es que los cineastas que hacen hoy películas documentales, y nosotros, su audiencia, podemos ser culpados por ver belleza en la muerte de la pequeña niña, algo que enriquece nuestra cultura colectiva. La misma tendencia a glorificar lo extrañamente pintoresco de los hábitos religiosos de las etnias. Y a justificar crueldades en su nombre aparece una y otra vez. Es la fuente de vergonzosos conflictos internos en las mentes de personas liberales decentes quienes, por una parte no pueden soportar el sufrimiento y la crueldad, pero por otra parte han sido entrenadas por posmodernistas y relativistas a respetar otras culturas en un grado no menor que la propia. La circuncisión femenina es indudablemente horriblemente dolorosa. Sabotea el placer sexual en las mujeres, de hecho. Este es probablemente su subyacente propósito, y la mitad de la mente decente liberal quiere que esa práctica sea abolida. La otra mitad, sin embargo, respeta a las culturas étnicas y siente que nosotros no deberíamos interferir si ellos quieren mutilar a sus niñas. El punto, por supuesto, es que sus niñas son realmente las propias niñas de las niñas, y sus deseos no deben ser ignorados. Difícil de responder. ¿Y qué si una niña dice que ella desea ser circuncidada? ¿Pero por qué querría ella, si poseyese la intuición de un adulto informado, desear que eso alguna vez ocurriera? Unrey establece el punto que ninguna mujer adulta que de alguna manera se perdió de la circuncisión cuando niña, se ofrece voluntariamente para esa operación más adelante en su vida. Después de una discusión sobre los Amish y su derecho a criar a sus propios hijos en su propia forma, Unrey critica severamente nuestro entusiasmo como sociedad por mantener la diversidad cultural. Está bien.
Ustedes podrían querer decir, que es muy duro para un niño de los Amish, de los Hasidim, o de los gitanos, ser moldeado por sus padres en la forma en que ellos son, pero por lo menos el resultado es que estas fascinantes tradiciones culturales continúan. ¿No se empobrecería toda nuestra civilización si ellos desapareciesen? Es una vergüenza. Quizás, cuando los individuos tienen que ser sacrificados para mantener tal diversidad. Pero allí está. Ese es el precio que nosotros pagamos como sociedad. Excepto, que yo me sentiría obligado a recordarle a ustedes. Que nosotros no pagamos. Pagan ellos. El asunto obtuvo atención pública en 1972 cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos de América sentenció en un caso de prueba. Wisconsin vs. Yeager, que concernía el derecho de los padres a retirar a sus hijos de la escuela basándose en creencias religiosas. El pueblo Amish vive en comunidades cerradas en varias partes de los Estados Unidos de América, mayormente hablando un dialecto arcaico del idioma alemán llamado Pennsylvania Dutch, alemán de Pensilvania, y evitando la electricidad, los motores de combustión interna, los botones, y otras manifestaciones de la vida moderna. Existe. De hecho, algo atractivamente pintoresco en una isla de vida del siglo XVII, como espectáculo para los ojos de hoy. ¿No vale la pena preservarla por el enriquecimiento de la diversidad humana? Y la única forma de preservarla, es permitir a los Amish educar a sus propios hijos en sus propias costumbres. Y protegerlos de la corruptora influencia de la modernidad. Pero, nosotros seguramente queremos preguntar. ¿No deberían los propios niños tener el derecho a opinar sobre esto? A la Corte Suprema se le pidió que sentenciase en 1972 cuando algunos padres Amish de Wisconsin retiraron a sus hijos del bachillerato. La mismísima idea de la educación más allá de cierta edad era contraria a los valores religiosos de los Amish. Especialmente la educación científica. El estado de Wisconsin demandó a los padres, afirmando que los niños estaban siendo privados de su derecho a la educación. Después de pasar por los tribunales, el caso eventualmente llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, la que tomó una decisión dividida, 6-1, a favor de los padres. La opinión mayoritaria escrita por el magistrado jefe Warren Burger, incluyó lo siguiente. Como muestra el registro, la asistencia compulsiva hasta la edad de 16 años para los niños Amish lleva con ella una amenaza muy real de socavar a la comunidad Amish y a sus prácticas religiosas como existen hoy. Ellos deberían abandonar sus creencias y ser asimilados a la sociedad en general, o ser forzados a emigrar a alguna otra y más tolerante región. La opinión minoritaria del magistrado William O. Douglas fue que los mismos niños deberían haber sido consultados. ¿Quieren ellos realmente interrumpir su educación? ¿Quieren ellos realmente permanecer en la religión Amish? Nicholas Umbre hubiese ido más lejos. Aun si a los niños se les hubiese preguntado y hubiesen expresado una preferencia por la religión Amish, ¿podemos nosotros suponer que ellos lo hubiesen hecho si ellos hubiesen sido educados e informados sobre las alternativas disponibles? Para que esto fuese plausible, ¿no deberían existir ejemplos de personas jóvenes del mundo exterior votando con sus pies y ofreciéndose voluntariamente para unirse a los Amish? El magistrado Douglas fue más allá en una dirección diferente. Él no vio ninguna razón en particular para otorgarle al punto de vista religioso de los padres un estatus especial para decidir hasta dónde se les debe permitir a ellos privar a sus hijos de su educación. Si la religión es un basamento válido para excepciones, ¿no podrían existir creencias seculares que también califiquen? La mayoría de la Corte Suprema dibuja un paralelo con algunos de los valores positivos de las órdenes monásticas, cuya presencia en nuestra sociedad argumentablemente la enriquece. Pero, como señala Umbrey, existe una diferencia crucial. Los monjes ingresan a la vida monástica por su propia voluntad. Los niños Amish nunca se ofrecieron voluntariamente para ser Amish, ellos nacieron en esa creencia y no tenían otra opción que aceptarla. Existe algo tan condescendiente que quita el aliento. Al igual que inhumano, en sacrificar a cualquiera, especialmente a niños, sobre el altar de la diversidad y la virtud de preservar una variedad de tradiciones religiosas. El resto de nosotros estamos felices con nuestros carros y computadoras, nuestras vacunas y nuestros antibióticos. Pero usted encuentra atractiva a la gente pequeña con sus bonnets y sus breeches. Sus carruajes tirados por caballos, su dialecto arcaico, y sus excusados de tierra. Usted enriquece nuestras vidas. Por supuesto. A usted debe permitírsele atrapar a sus hijos en su distorsión del tiempo del siglo XVII, de otra manera algo irrecuperable se habría perdido para nosotros. Una parte de la maravillosa diversidad de la cultura humana. Una pequeña parte de mí puede ver algo en esto. Pero la mayor parte.
De hecho, siente ganas de vomitar. 3. Subtítulo: Un escándalo educativo. El primer ministro de mi país, Tony Blair, invocó a la diversidad cuando fue desafiado en la Cámara de los Comunes por la miembro del Parlamento, MP, Henry Tonge, a que justificase el subsidio gubernamental a una escuela del noreste de Inglaterra que, casi única en Gran Bretaña, enseña literalmente el creacionismo bíblico. El señor Blair respondió que sería desafortunado si preocupaciones sobre este asunto interfiriesen con nuestra obtención de un sistema escolar tan diverso como apropiadamente podemos. La escuela en cuestión, el Emmanuel College de Gateshead, es una de las academias de ciudad establecidas orgullosamente por iniciativa del gobierno de Blair. Ricos benefactores son exhortados a donar una suma de dinero relativamente pequeña, 2 millones de libras esterlinas en el caso de Emmanuel, equivalentes a 8.152.800 bolívares en noviembre de 2006, que compra una mayor suma de dinero gubernamental, 20 millones de libras esterlinas, más gastos administrativos y salarios a perpetuidad, y también le compra al benefactor el derecho a controlar la etos de la escuela, la designación de la mayoría de los administradores de la escuela, las políticas para excluir e incluir alumnos, y mucho más. El benefactor del 10% de Emmanuel es Sir Peter Bardi, un adinerado vendedor de automóviles, con un acreditado deseo de darle a los niños de hoy la educación que él hubiera deseado tener, y un menos acreditado deseo de imprimir sus convicciones religiosas personales sobre ellos. Bardi, desafortunadamente, está en un enredo con un exclusivo grupo de maestros fundamentalistas inspirados por los estadounidenses, dirigidos por Nigel Quaid, quien en una oportunidad fue rector de Emmanuel, y es ahora director de un consorcio de escuelas Bardi. El nivel de entendimiento científico de Quaid puede ser juzgado por su creencia en que el mundo tiene menos de 10.000 años de edad. Y también por la siguiente cita. Pero pensar que nosotros simplemente evolucionamos a partir de una explosión. Y después fuimos monos, eso parece increíble cuando uno mira a la complejidad del cuerpo humano. Si usted le dice a los niños que no existe propósito en la vida, que ellos son simplemente mutaciones químicas, eso no construye autoestima. Ningún científico ha sugerido jamás que un niño sea una mutación química. El uso de la frase en tal contexto es un sinsentido analfabeta. A la par con las declaraciones del obispo Wayne Malcolm, líder de la iglesia Christian Life City, ciudad de vida cristiana, en Hackney, al este de Londres. Quien, conforme al periódico Guardian del 18 de abril del 2006, disputa la evidencia científica de la evolución. El entendimiento de Malcolm de la evidencia que él disputa puede ser calibrada por su afirmación de que existe claramente una ausencia en el registro fósil de niveles intermedios de desarrollo. Si un sapo se convirtió en un mono, ¿no deberíamos tener sarnos? Bien. La ciencia tampoco es el tema del señor Quaid, así que nosotros, en justicia, pasamos a su jefe de ciencias, Stephen Layfield. El 21 de septiembre de 2001, el señor Layfield dio una conferencia en el Emmanuel College sobre la enseñanza de la ciencia. Una perspectiva bíblica. El texto de la conferencia fue publicado en un sitio de internet cristiano, www.christian.org.uk. Pero ya no se encuentra allí. El Instituto Cristiano retiró el texto de la conferencia el mismo día en que llamé la atención sobre esta en un artículo en el periódico Daily Telegraph el 18 de marzo de 2002, donde la sometí a una disección crítica. Es difícil, sin embargo, borrar algo permanentemente de la Internet. Los motores de búsqueda logran su velocidad en parte manteniendo caches de información, y estos, inevitablemente persisten por un tiempo después que los originales han sido borrados. Un alerta periodista británico. Andrew Brown, el primer corresponsal para asuntos religiosos del Independent, prontamente ubicó la conferencia de Layfield, la bajó de internet de un caché de Google y la publicó, asegurada contra borrado en su propio sitio de internet. Usted notará que las palabras usadas por Brown para la URL. Ellas pierden su capacidad para divertir, sin embargo, cuando miramos el contenido de la conferencia misma. Incidentalmente, cuando un curioso lector le escribió al Emmanuel College, para preguntar por qué la conferencia había sido retirada de la página web, él recibió de la escuela, la siguiente insincera respuesta. De nuevo, grabada por Andrew Brown. El Emmanuel College ha estado en el centro de un debate relacionado con la enseñanza de la creación en las escuelas. A un nivel práctico, el Emmanuel College ha recibido una enorme cantidad de llamadas de la prensa. Esto ha involucrado una considerable cantidad de tiempo para el rector y principales directores del college. Todas esas personas tienen otros trabajos que hacer.
Para asistirlos, nosotros hemos retirado temporalmente una conferencia de Stephen Liefeld de nuestra página web. Por supuesto. Los funcionarios de la escuela pueden muy bien haber estado demasiado ocupados para explicarles a los periodistas su ciencia en la enseñanza del creacionismo. Pero ¿por qué entonces retirar de su página web el texto de una conferencia que hace precisamente eso? Y hacia la cual ellos pudieron haber referido a los periodistas, de paso ahorrándose ellos mismos una gran cantidad de tiempo. No. Ellos retiraron la conferencia del jefe de ciencias, porque reconocieron que tenían algo que ocultar. El siguiente párrafo es del comienzo de esa conferencia. Establezcamos entonces correctamente desde el comienzo que nosotros rechazamos la noción popularizada, quizás inadvertidamente, por Francis Bacon en el siglo XVII de que existen dos libros, el libro de la naturaleza y las escrituras, que pueden ser usufructuados independientemente en la búsqueda de la verdad. En vez de eso, nosotros permanecemos firmes sobre la simple proposición de que Dios ha hablado con autoridad e inequívocamente en las páginas de la Sagrada Escritura. Por más frágil, antigua o ingenua que esta afirmación parezca ostensiblemente, especialmente para un no creyente. La cultura moderna emborrachada de televisión, podemos estar seguros, es una fundación tan robusta como es posible para colocar y construir sobre ella. Uno tiene que mantenerse pellizcándose uno mismo. Usted no está sonando. Este no es algún predicador en una carpa en Alabama, sino el jefe de ciencias de una escuela en la cual el gobierno británico está vertiendo dinero. Y que es el orgullo y la alegría de Tony Blair. Siendo un cristiano devoto, el señor Blair, en 2004, inauguró una de las posteriores ampliaciones de la flota de escuelas Barty. La diversidad puede ser una virtud, pero esto es un enloquecimiento de la diversidad. Liefeld procede a hacer una lista de las comparaciones entre la ciencia y las escrituras, concluyendo: en cada caso en el que parece haber un conflicto, que la escritura debe ser preferida. Notando que la ciencia de la Tierra está ahora incluida en el currículum nacional, Liefeld dice: parecería particularmente prudente para todos los que comunican este aspecto del curso, familiarizarse ellos mismos con los trabajos de investigación sobre la geología del diluvio universal de Whitcomb y Morris. Sí, geología del diluvio universal, significa lo que usted piensa que significa. Estamos hablando aquí del Arca de Noé. Cuando los niños podrían estar aprendiendo hechos tan asombrosos como que África y América del Sur estuvieron una vez unidas, y que se han estado separando a la velocidad con la que crecen las uñas. Aquí hay más de Liefeld, el jefe de ciencias, sobre el diluvio de Noé como la reciente y rápida explicación para el fenómeno que, conforme a la evidencia geológica real, tomó cientos de millones de años para ser molido. Debemos reconocer dentro de nuestro gran paradigma geofísico la historicidad de una inundación de alcance mundial como fue descrita en Génesis 6:10. Si la narración bíblica es segura y las listadas genealogías, Génesis 5:1 Ra. De Crónicas 1. Mateos 1 y Lucas 3, son sustancialmente completas, estamos obligados a reconocer que esta catástrofe global tuvo lugar en el pasado reciente. Sus efectos son por todas partes abundantemente evidentes. La evidencia principal es hallada en las rocas sedimentarias cargadas de fósiles. Las extensas reservas de combustibles de hidrocarburos, carbón, petróleo y gas, y los legendarios relatos de tal gran inundación de varios grupos poblacionales por todo el mundo. La factibilidad de mantener un arca llena de criaturas representativas durante un año hasta que las aguas se hubiesen retirado suficientemente, ha sido bien documentada. Por entre otros, John Woodmorrate. En una esto es aún peor que los balbuceos de quienes no saben nada como Nigel Quaid o el obispo Wayne Malcolm citados arriba. Porque Liefeld está educado en ciencias. Aquí está otro asombroso pasaje. Como establecimos al comienzo, los cristianos, por una muy buena razón, reconocen a las escrituras del Viejo y Nuevo Testamentos como una guía confiable concerniente específicamente a lo que se espera que nosotros creamos. Ellos no son meramente documentos religiosos. Ellos nos proporcionan un verdadero relato de la historia de la Tierra que nosotros ignoramos a nuestro propio peligro. La implicación de que las escrituras proporcionan un relato literal de historia geológica haría que cualquier reputado teólogo se eche para atrás. Mi amigo Richard Harries, obispo de Oxford, y yo, escribimos una carta conjunta a Tony Blair, y la hicimos firmar por 8 obispos y 9 altos científicos. Los 9 científicos incluían al entonces presidente de la Sociedad Real, previamente el asesor científico jefe de Tony Blair, ambos de los secretarios de Física y Biología de la Sociedad Real, el astrónomo real, ahora presidente de la Sociedad Real,
El director del Museo de Historia Natural y Sir David Attenborough, quizás el hombre más respetado de Inglaterra. Los obispos incluían a un católico romano y a 7 obispos anglicanos, altos líderes religiosos de toda Inglaterra. Recibimos una respuesta burocrática rutinaria e inadecuada de la oficina del primer ministro, refiriéndose a los buenos resultados de los exámenes de la escuela, y su buen reporte de la Agencia Oficial de Inspección de Escuelas, Ofsted. Parece que al señor Blair no se le ocurrió que si los inspectores de Ofsted le dieron un delirante reporte a una escuela cuyo jefe de ciencias ensena que todo el universo comenzó después de la domesticación del perro. Debe por lo menos existir un minúsculo error en los estándares del inspectorado. Quizás la sección más perturbadora de la conferencia de Stephen-Layfield es su concluyente. ¿Qué puede hacerse? Donde él considera las tácticas a ser empleadas por aquellos profesores que deseen introducir el cristianismo fundamentalista en el salón de clases de ciencia. Por ejemplo, él urge a los profesores de ciencia a y notar cada ocasión cuando un paradigma evolucionario barra tierra vieja, millones o billones de años, es explícitamente mencionado o hecho implícito por un libro de texto. Examen. Pregunta. O visitante, y cortésmente señalar la falibilidad de la afirmación. Cuando quiera que sea posible, debemos ofrecer la vía alternativa, siempre mejor, de la explicación bíblica de los mismos datos. Debemos mirar unos pocos ejemplos tanto físicos, como químicos y biológicos en su debido curso. El resto de la conferencia de Layfield no es nada menor a un manual de propaganda. Un recurso para los profesores religiosos de biología, química y física, que deseen, mientras se mantienen dentro de las guías del currículum nacional, subvertir la educación en ciencias basada en evidencias y reemplazarla por la escritura bíblica. El 15 de abril de 2006, James Naugtie, uno de los presentadores de noticias y entrevistadores más experimentados de la BBC, entrevistó a Sir Peter Bardy en radio. El tema principal de la entrevista fue una investigación de la policía de alegatos negados por Bardy, de que sobornos, títulos nobiliarios de caballero, Knig, y compañero, Peer, habían sido ofrecidos por el gobierno de Blair a hombres ricos, en un intento por lograr que ellos apoyasen públicamente el esquema de las academias de ciudad. Naugtie también le preguntó a Bardy sobre el asunto del creacionismo. Y Bardy negó categóricamente que Emmanuel promoviese el creacionismo de la Tierra joven ante sus pupilos. Uno de los graduados de Emmanuel, Peter French, ha igualmente afirmado categóricamente. A nosotros nos fue enseñado que la Tierra tenía 6.000 años de edad. ¿Quién está diciendo la verdad aquí? Bien. No sabemos, pero la conferencia de Stephen-Layfield establece su política para enseñar ciencia muy cándidamente. Bardy no ha leído nunca el muy explícito manifiesto de Layfield. ¿No sabe realmente lo que su jefe de ciencias ha estado haciendo? Peter Bardy hizo su dinero vendiendo carros usados. ¿Le compraría usted uno a él? ¿Y le vendería usted a él? Como hizo Tony Blair una escuela por el 10% de su precio, añadiendo a esa ganga una oferta de pagar todos sus ruinosos costos. Seamos caritativos con Blair y asumamos que él no ha leído la conferencia de Layfield. Supongo que es mucho pedir que su atención no haya sido atraída hacia ella. El rector McQuaid ofreció una defensa de lo que él vio claramente como la mente abierta de su escuela, la que es asombrosa por su complacencia ofensivamente condescendiente. El mejor ejemplo que puedo dar de cómo son las cosas aquí es una conferencia sobre filosofía de sextiforma que yo estaba dando. Shaquille estaba sentado allí y él dice, el Corán es correcto y verdadero. Y Clare, aquí, dice, no. La Biblia es cierta. Así que nosotros hablamos sobre las similitudes entre lo que ellos dicen y los lugares donde ellos no están de acuerdo. Y estuvimos de acuerdo en que los dos no podían tener razón. Y eventualmente yo dije, lo siento Shaquille, usted está equivocado, es la Biblia la que es verdad. Y él dijo, lo siento señor McQuaid, usted está equivocado, es el Corán. Y ellos fueron a almorzar y siguieron discutiendo allí. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que los niños sepan por qué ellos creen en lo que creen y lo defiendan. ¡Qué adorable imagen! Shaquille y Clare fueron a almorzar juntos, argumentando vigorosamente sus puntos de vista y defendiendo sus incompatibles creencias. ¿Pero es realmente tan adorable? ¿No es realmente más bien una deplorable imagen la que McQuaid ha descrito? ¿Sobre qué después de todo, basaron su discusión Shaquille y Clare? ¿Cuál evidencia convincente fue cada uno capaz de imponer en su vigoroso y constructivo debate? Clare y Shaquille simplemente afirmaron cada uno que su libro sagrado era superior, y eso fue todo. Esto es, aparentemente, todo lo que ellos dicen.
Y eso, de hecho, es todo lo que usted puede decir cuando le han enseñado que la verdad viene de las escrituras en vez de la evidencia. Clare y Shaquille y sus compañeros, no estaban siendo educados. Ellos estaban siendo desilusionados por su escuela. Y el director de su escuela estaba abusando, no de sus cuerpos, pero sí de sus mentes. 4. Subtítulo, de nuevo elevando la conciencia. Y ahora, otra adorable imagen. Durante una época de Navidad. Un año mi periódico diario, El Independent, estaba buscando una imagen estacional y encontró una ecuménica que entibiaba el corazón. En una obra de teatro escolar sobre la Navidad. Los tres reyes magos eran representados por, como dice brillantemente el reportaje, Shakbreet, un sikh. Musarraf, un musulmán. Y Adele, una cristiana, todos de 4 años de edad. ¿Adorable? ¿Entibiador del corazón? No. No lo es. No es ninguna de esas dos cosas. ¿Cómo podría cualquier persona decente pensar que es correcto etiquetar a niños de 4 años de edad con las opiniones cósmicas y teológicas de sus padres? Para ver esto, imagine una fotografía idéntica, con el texto del reportaje cambiado de la forma siguiente. Shakbreet, un keynesiano. Musarraf, un monetarista. Y Adele, una marxista, todos de 4 años de edad. ¿No sería esto un candidato para iracundas cartas de protesta? Ciertamente lo sería. Aún así, debido al absurdamente privilegiado estatus de la religión, no se oyó ni un solo chillido y tampoco es nunca escuchado en cualquier similar ocasión. Solo imagínese el alarido si el texto del reportaje hubiese dicho: Shakbreet, un ateo. Musarraf, un agnóstico. Y Adele, una humanista secular, todos de 4 años de edad. ¿No podrían los padres realmente ser investigados para ver si ellos estaban capacitados para criar niños? En Gran Bretaña, donde nosotros carecemos de una separación constitucional entre la Iglesia y el Estado, los padres ateos usualmente siguen la corriente y dejan que las escuelas le enseñen a sus hijos cualquier religión que prevalezca en la cultura. TheBrits.net, losinteligentes.net, una iniciativa estadounidense para renombrar a los ateos como inteligentes en la misma forma en que los homosexuales tuvieron éxito en renombrarse a sí mismos como gays, alegres, es escrupulosa en establecer las reglas para que los niños ingresen a esa red de Internet. La decisión para ser un inteligente debe ser del niño. Cualquier joven a quien se le diga que él está obligado o debería ser un inteligente, no puede ser un inteligente. ¿Puede usted hasta comenzar a imaginar a una iglesia o mezquita emitiendo tal ordenanza de autonegación? ¿Pero no deberían ser obligadas a hacerlo? Incidentalmente, yo firmé para ingresar a los Brits, inteligentes, parcialmente porque estaba genuinamente curioso sobre si una palabra como esa podría ser meméticamente incorporada al idioma. Yo no sé, y me gustaría saber si la transmutación de gay fue deliberadamente incorporada o si solo simplemente ocurrió. La campana de los Brits despegó hacia un inestable comienzo cuando fue furiosamente denunciada por algunos ateos que se petrificaron al ser etiquetados como arrogantes. El movimiento del orgullo gay. Afortunadamente, no sufre de tal falsa modestia, lo que puede ser el porqué de su éxito. En un capítulo anterior, generalice sobre el tema de elevar las conciencias, comenzando con el logro de las feministas en hacernos retroceder asustados cuando oímos una frase como hombres de buena voluntad en vez de personas de buena voluntad. Aquí yo quiero elevar la conciencia de otra forma. Yo pienso que todos nosotros deberíamos retroceder espantados cuando escuchemos que un pequeño niño está siendo etiquetado como miembro de una religión en particular o de otra. Los niños pequeños son demasiado jóvenes para decidir cuáles son sus puntos de vista sobre el origen del cosmos, de la vida o de la moralidad. El propio sonido de la frase, niño cristiano o niño musulmán, debe irritar como las unas sobre un pizarrón. Aquí está un reporte, fechado 3 de septiembre de 2001, por la estación de radio irlandesa KPFT-FM. Niñas escolares católicas se enfrentaron a protestas de los leales, los protestantes, cuando intentaron introducir a la escuela primaria Sagrada Cruz sobre la calle Ardoyne Road en el norte de Belfast. Los funcionarios del Constabulary Real de Ulster, cuerpo policial de Patrick, y soldados del ejército británico tuvieron que dispersar a quienes protestaban y que intentaban bloquear a la escuela. Barreras contra accidentes fueron erigidas para permitir a las niñas pasar a través de la protesta hacia la escuela. Los leales, los protestantes, se burlaron de las niñas y gritaron abusos sectarios cuando las niñas, algunas tan jóvenes como de 4 años de edad, eran escoltadas por sus padres hacia la escuela. Cuando las niñas y sus padres entraban por la puerta principal de la escuela, los leales, los protestantes, les lanzaron botellas y piedras. Naturalmente.
Cualquier persona decente se espantaría ante esta peligrosa experiencia de las niñas escolares. Yo estoy tratando de exhortarnos a nosotros a espantarnos también ante la sola idea de etiquetarlas a ellas como niñas escolares católicas. Los leales, como señalé en el capítulo primero, es el hipócrita eufemismo de Irlanda del Norte para protestante. De la misma forma que nacionalista es el eufemismo para católico. Las personas que no dudan en etiquetar a los niños como católicos o protestantes se quedan cortos para aplicar esas mismas etiquetas religiosas, mucho más apropiadamente, a los adultos terroristas y a las bandas. Nuestra sociedad, incluyendo al sector no religioso, ha aceptado la idea sin sentido de que es normal y correcto adoctrinar a minúsculos niños en la religión de sus padres. Y cachetear etiquetas religiosas sobre ellos, niño católico, niño protestante, niño judío, niño musulmán, etc. Aunque no lo hacen con otras etiquetas comparables. No hay niños conservadores, ni niños liberales, ni niños republicanos, ni niños demócratas. Por favor, eleven sus conciencias sobre esto, y disgústense cada vez que escuchen que esto suceda. Un niño no es cristiano ni un niño es musulmán, sino un niño de padres cristianos o un niño de padres musulmanes. Esta última nomenclatura, de paso, sería una excelente pieza de levantamiento de conciencia para los propios niños. Un niño a quien se le diga que es un niño de padres musulmanes inmediatamente se daría cuenta que la religión es algo que él puede escoger, o rechazar, cuando tenga la edad suficiente para hacerlo. Un buen caso. De hecho, puede ser hecho a favor del beneficio educacional de enseñar religión comparativa. Ciertamente. Mis primeras dudas fueron ocasionadas cerca de la edad de 9 años, por la lección, que provino no de la escuela, sino de mis padres, de que la religión cristiana en la cual fui criado era solo uno de muchos sistemas de creencias mutuamente incompatibles. Los mismos apologistas religiosos se dan cuenta de esto, y a menudo los asusta. Después del relato sobre la obra teatral infantil de la Navidad del Independent, ni una sola carta al editor se quejó en contra del etiquetado religioso de niños de 4 años de edad. La única carta negativa provino de la campaña a favor de la educación verdadera, cuyo vocero, Nick Seaton, dijo que la educación religiosa múltiple era extremadamente peligrosa porque, a los niños en estos días, se les enseña que todas las religiones tienen el mismo valor, lo que significa que la propia no tiene ningún valor en especial sí. De hecho, eso es exactamente lo que significa. Bien podría preocuparse este vocero. En otra ocasión, el mismo individuo dijo: presentar a todas las creencias como igualmente válidas está equivocado. Cada quien tiene el derecho de pensar que su fe es superior a otras, ya sean ellos hindúes, judíos, musulmanes o cristianos. De otra manera, ¿cuál es el punto de tener fe? De hecho, ¿cuál es? ¿Y qué sinsentido tan transparente es esto? Estas creencias son mutuamente incompatibles. De otra forma, ¿cuál es el punto de pensar que su fe es superior? La mayoría de ellas, en consecuencia, no pueden ser superiores a otras. Dejemos a los niños aprender sobre las diferentes creencias, dejemos que noten su incompatibilidad, y dejemos que ellos saquen sus propias conclusiones sobre las consecuencias de esa incompatibilidad. Y en cuanto si alguna de ellas es válida, dejemos que ellos lleguen a su propia conclusión cuando tengan suficiente edad para hacerlo. 5. Subtítulo: La educación religiosa como parte de la cultura literaria. Estoy obligado a admitir que hasta yo estoy un poquito desconcertado ante la ignorancia bíblica comúnmente desplegada por personas educadas en décadas más recientes de lo que yo fui. O quizás no es una cosa de décadas. Hace tanto tiempo como en 1954. Conforme a Robert Inde, en su sesudo libro ¿Por qué persiste Dios? Una encuesta Gallup en los Estados Unidos de América halló lo siguiente. 3/4 de los católicos y protestantes no podía mencionar siquiera a uno de los profetas del Viejo Testamento. Más de 2/3 no sabía quién predicó el Sermón de la Montana. Una cantidad sustancial pensaba que Moisés era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Eso, para repetir, fue en los Estados Unidos de América, que es dramáticamente más religioso que otras partes del mundo desarrollado. La Biblia del Rey James de 1611, la versión autorizada, incluye pasajes de sobresaliente mérito literario de propio derecho. Por ejemplo, la canción de las canciones, y el sublime Eclesiastés, del que me dicen también es muy bueno en el hebreo original. Pero la principal razón por la que la Biblia en inglés necesita ser parte de nuestra educación es que es un libro fuente mayor para la cultura literaria. Lo mismo aplica a las leyendas sobre los dioses griegos y romanos. Y nosotros aprendemos sobre ellos sin que se nos exija creer en ellos.
Aquí está una rápida lista de frases y oraciones bíblicas o inspiradas por la Biblia que ocurren comúnmente en inglés convencional o literario. Desde en la gran poesía hasta en los banales clichés. Cada una de esas expresiones, frases o clichés provienen directamente de la versión autorizada de la Biblia del rey James. Seguramente, la ignorancia de la Biblia tiende a empobrecer la apreciación de la literatura inglesa. Y no solamente la literatura seria y solemne. La siguiente rima de Lord Justice Bowen es ingeniosamente sagaz. La lluvia llovió sobre el justo. Y también sobre el tipo injusto, pero principalmente sobre el justo, porque el injusto tiene el paraguas del justo. Pero el disfrute es ensordecido si usted no percibe la alusión a Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y el fino punto de la fantasía de Eliza Doolittle en My Fair Lady se le escaparía a cualquiera que ignore el final de Juan el Bautista. Un montón de gracias, Rey, digo yo en una manera bien educada, pero todo lo que yo quiero es la cabeza de Henry Higgins. P.G. Wodehouse es, para mi dinero, el más grande escritor de comedia ligera en inglés, y apuesto completamente que la mitad de mi lista de frases bíblicas será hallada como alusiones en sus páginas, una búsqueda con Google no las hallará todas. Sin embargo, esta no encontraría la derivación del título del cuento corto. La tía y el perezoso, de Proverbios 6:6. El canon de Wodehouse es rico en otras frases bíblicas, que no están en mi lista de arriba, y no están incorporadas en el lenguaje como expresiones idiomáticas o proverbios. Escuchen la evocación de Betty Wooster de lo que es despertarse con un mal ratón resaca alcohólica. Había estado sonando que un malvado estaba clavando estacas en mi cabeza, no cualquier estaca ordinaria, como las usadas por Jael, la esposa de Eber, sino unas al rojo vivo. El mismo Bertie estaba inmensamente orgulloso de su único éxito académico, el premio que una vez ganó por conocimiento de las escrituras. Lo que es cierto de la escritura cómica en inglés, es más obviamente cierto de la literatura seria. La cuenta de Naseet Shine de más de 1300 referencias bíblicas en las obras de Shakespeare es muy creíble. El Bible Literary Report en Fairfax, Virginia, admitidamente financiado por la infame Fundación Templeton, proporciona muchos ejemplos, y cita abrumadores acuerdos entre profesores de literatura inglesa de que la enseñanza de la Biblia es esencial para la plena apreciación de su materia. Sin duda, lo equivalente es cierto para el francés, alemán, ruso, italiano, español y otras grandes literaturas europeas. Y para quienes hablan los idiomas árabes e indios, el conocimiento del Corán o el Bhagavad Gita, es presumiblemente tan esencial para la plena apreciación de su herencia literaria. Finalmente, para redondear la lista, usted no puede apreciar a Wagner, cuya música, como se ha dicho sagazmente, es mejor de lo que suena, sin conocer su camino hacia los dioses norse. Permítanme no trabajar el punto. Probablemente he dicho suficiente para convencer por lo menos a mis más viejos lectores de que un punto de vista mundial de un ateo no proporciona justificación para sacar a la Biblia u otros libros sagrados, fuera de nuestra educación. Y, por supuesto, podemos retener una lealtad sentimental hacia las tradiciones culturales y literarias de, digamos, el judaísmo, el anglicanismo o el islam. Y hasta participar en rituales religiosos como matrimonios y funerales, sin aceptar las creencias sobrenaturales que históricamente van junto a esas tradiciones. Nosotros podemos renunciar a creer en Dios sin perder contacto con una atesorada herencia.